El barco ya comienza a contarnos parte de su historia. Sabemos que es del siglo XVIII, que era un buque mercante, y probablemente algún empresario haya quedado en la ruina después de su naufragio. También sabemos que hacerse la mar era mucho más que una aventura. Los piratas acechaban, y el Río de la Plata siempre presentó dificultades para su navegación. Y después de este viaje lleno de peligros, los marinos llegaban a Buenos Aires. ¿Y qué se encontraban? No a esta Buenos Aires, sino a una ciudad a la que no describiríamos como encantadora. La ciudad desde el río tenía una imagen chata, no había edificios significativos. La Plaza de Mayo era un gran potrero, el lugar de mercado. Se veía como una ciudad de ranchos de adobe y paja, como son los ranchos del mundo rural bonaerense hoy. Tenemos que pensar que Buenos Aires hace 300 años era más que nada el centro, ¿cierto? Donde está la Plaza de Mayo y su entorno. Ya cuando uno se iba 10 cuadras hacia el sur, ya era todo un viaje, y cruzar un arroyo que estaba ahí, que con las crecientes no se podía, y que los puentes se volaban. Es una ciudad con calles de tierra, azotadas por los vientos pamperos que levantaban polvaderas y las lluvias que provocaban que las calles se conviertan en un lodazal constante. Buenos Aires no lucía atractiva, su puerto era peligroso, pero así todos los barcos seguían llegando. Buenos Aires hace 300 años era una ciudad que empezaba a crecer. De a poquito iba dejando esas reminiscencias de una aldea pequeña y empezaba a ser una ciudad con un movimiento mercantil, es decir, con un mercado importante que empezaba a generar riquezas. El comercio de Buenos Aires atraía a muchas comerciantes y navegantes de todo el mundo, porque el comercio por Buenos Aires es mucho más favorable para los que traen mercancías y para los que se llevan plata, oro, etc. Con lo cual, a partir de allí, Buenos Aires recibe buques de toda ruta posible. Toda ruta posible, desde el 16 en adelante, que significa o del norte, o del este, o inclusive del sur. ¿Por qué? Porque venir del sur significa venir básicamente del Pacífico, pegando la vuelta al Cabo de Hornos y de vuelta hacia Europa. ¿Por qué del este? Y por qué del este, cuando el comercio de negros especialmente se incrementa, bueno, Buenos Aires es uno de los puntos de llegada más cercanos que acorta la travesía desde el África. Lo cual, aunque suene espantoso, garantiza la supervivencia de la mercadería. Parque Lezama, una de las plazas más tradicionales de Buenos Aires, donde hoy juegan niños y descansan los jubilados, en el siglo XVIII, es el escenario del vergonzoso comercio de esclavos. Afortunadamente, el barco que encontramos en Puerto Madero no trajo ese terrible cargamento. Pero ¿qué otras posibilidades nos abre la historia? Entre el 17 y el 18 esto era una fiesta del contrabando, así que imaginamos la historia de un contrabandista y se puede imaginar un montón de historias. Después veremos si los documentos coinciden con los hallazgos y podemos decir que esta es una verdad histórica, pero sí podemos suponer que era una de las tantas buques mercantes contrabandistas del Río de la Plata, pero porque acá el contrabando estaba casi legitimado, ¿no? Es decir, miraban todos para otro lado porque todos tenían algo que ver con esta manera de sobrevivir en una ciudad que, aunque parezca mentira decirlo hoy, era marginal totalmente. ¿Participó o no nuestro barco de este festival de contrabando? Aún es muy pronto para sacar conclusiones. Y para develar el misterio tendremos que esperar hasta que los científicos nos den la respuesta. Mientras el pasado resurge, los científicos se enfrentan a un grave problema en el presente. La arqueóloga Mónica Valentini explica cuán grave es la situación. La madera, como ya lleva bastante tiempo expuesta al aire, está comenzando a presentar serios problemas de deterioro normales al estar frente al oxígeno, al medio ambiente. El haberla destapado y el mantenerla ahora destapada produce que la madera comience a generar como una especie de expansión de su propia materia
por lo cual comienza a quebrarse. Lentamente, pero sin pausa, como dicen. Por eso es urgente que terminemos con la excavación completa y comencemos a pensar de qué manera preservarlo para que no continúe el deterioro. Todavía queda mucho trabajo por delante. En el sitio se excava para relevar toda la información posible, pero el barco no puede quedar donde está. A los científicos les está llevando meses, lo que en otras condiciones les podría llevar años. Ya volvemos con Hundido, misterios de un barco en Buenos Aires.